Hola, bienvenidos al quinto vídeo del curso de programación desde cero en Lazarus. Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a tratar es el uso de distintos tipos de datos que tenemos disponibles en este entorno de desarrollo. ¿Qué es un tipo de dato? Bien, un tipo de dato es una estructura simple que define el tipo de dato o de valor que puede albergar una variable. Bien, así dicho puede resultar un poco confuso o poco esclarecedor, pero vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver, tenemos ya nuestro entorno de desarrollo ejecutado. Vamos a utilizar un evento que ya hemos visto en el curso anterior qué son los eventos y cómo funcionan. Bien, tenemos aquí el procedimiento que se lanza cuando se ejecuta el evento de clic del botón, y vamos a ver un ejemplo. Mirad, vamos a definir una variable con la palabra clave var, y vamos a crear una variable que se llame mi nombre. Esta variable va a ser de tipo string, quiere decir string es una cadena de caracteres. Bien, esta línea que acabo de escribir, todo lo que está a continuación de estas dos barras es un comentario. Quiere decir que es un texto que cuando nosotros ejecutemos la aplicación no se va a tener en cuenta. Simplemente, bueno, pues es un texto que nos ayuda a hacer una referencia a esa línea de código y que simplemente nos va a servir pues para esclarecer qué es lo que significa. Bien, vamos a centrarnos en esta parte que está marcada, y aquí lo que hemos hecho es definir una variable, porque está dentro de esta sección, de la sección var, donde se definen las variables, y hemos llamado a la variable mi nombre, que es así como se llama la variable, o podemos llamarla nombre directamente. La variable se llamaría nombre y esta variable sería de tipo string. String quiere decir, es un tipo de dato que define una cadena de caracteres. Es decir, esta variable, la variable nombre, puede tener un valor como por ejemplo Antonio, Juan o cualquier otro nombre que a nosotros se nos ocurra. Bien, vamos a hacer un ejercicio rápido donde a este botón le vamos a llamar mi botón. Que vamos a poner como texto pulsa o pulsame. Vamos a definir una etiqueta que inicialmente no tiene texto. La etiqueta se llama mi etiqueta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que aquí en esta etiqueta, que no se ve porque le hemos borrado el texto, vamos a hacer que cuando nosotros pulsemos el botón muestre el nombre que tiene la variable que nosotros hemos definido aquí. Esto es un ejercicio súper básico de programación. Evidentemente el nivel de dificultad irá creciendo conforme vayamos avanzando en los siguientes capítulos. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que mi etiqueta, que es la etiqueta que yo he soltado en el formulario, mi etiqueta punto caption, es decir, la propiedad caption de la etiqueta, la propiedad caption es la que contiene el texto que se va a mostrar en el formulario de la etiqueta. Mi etiqueta.caption, dos puntos igual, esto es una sentencia de asignación donde nosotros le decimos que lo que vamos a poner aquí a continuación se asigne a esta propiedad de este elemento. Vamos a decir que asigne el siguiente texto. Mi nombre es más nombre. Punto y coma. Bien, aquí hemos hecho lo siguiente. Hemos definido una variable de tipo string, cadena de caracteres, que se llama nombre. Aquí hemos definido la inicialización de esa variable. Vamos a poner aquí inicialización de la variable, que es cuando nosotros le damos el primer valor. Y nosotros estamos diciendo que esta variable que se llama nombre tenga este valor, Juan. A continuación, lo que estamos diciendo es que la etiqueta que tenemos aquí en este formulario,
que hemos borrado el texto, pero ahora vamos a asignarle un texto, que esta etiqueta en la propiedad caption le asigne el texto este seguido de el contenido de la variable nombre. Es decir, si todo sale como debe salir, cuando nosotros pulsemos el botón, en la etiqueta del formulario debe aparecer el texto "mi nombre es Juan". A ver, es importante tener en cuenta que este signo más no es un signo de suma en este caso. Bien, el signo más lo que hace es coger este fragmento de texto y el valor del texto que contiene esta variable y lo concatena. Es decir, coge un texto, coge otro texto y ambos lo junta. Es decir, coge un texto y lo pone a continuación del otro. Bien, pues vamos a probar. Y efectivamente, cuando nosotros pulsamos el botón, lo que hace es coge esta parte fija, que también es una cadena de caracteres, y a continuación pone el valor que nosotros habíamos definido de la variable, de tal manera que conformamos una frase completa donde se puede leer "mi nombre es Juan".